Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro portal 4B TV desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Estamos transmitiendo un programa más de Los Innombrables. Híjole, qué nombre. Pero bueno, la verdad es que pues no podía ser de otra manera que le pusiéramos este nombre a este programa, cuyos titulares pues son dos estimadísimos amigos muy queridos, colaboradores de Cuatro Vientos desde hace muchos, muchos años. Y la verdad nos da mucho gusto recibir al sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global, Armando Duarte Moller, aquí en Ensenada, y hasta Mexicali. Un queridísimo abrazo para nuestro querido amigo Daniel Solorio Ramírez, un activista social, un académico universitario y también maestro en Derecho Constitucional. Y bueno, el día de hoy, pues no puede ser otro el tema. El tema de hoy es los resultados del proceso electoral, del proceso de revocación de mandato, perdón, que se dio ayer en nuestro país, en tan solo poco más de 53,000 casillas de las 157,000 que se instalaron en el día del proceso electoral del 2018 para renovar la presidencia de la República, el Congreso de la Unión y varias alcaldías y diputaciones en México. Y este es el resultado, amigos y amigas, de este primer proceso de revocación de mandato democrático que se hace en nuestro país. Y esa es finalmente, consideramos, o al menos así lo considero yo, el resultado y el hecho más importante de todo este proceso, en el donde hubieron actores políticos, partidos políticos, autoridades electorales y obviamente el pueblo mexicano, que nos dejan una enorme enseñanza de una elección que, bueno, pues fue muy favorable, arrasó Andrés Manuel López Obrador para que se confirmara por los próximos años su mandato en la presidencia de la República. Y hay tantas cosas que decir que prefiero que comience Olga Alicia Aragón a hacer el complemento de la presentación del programa. Bienvenidos, Armando, bienvenidos, Daniel. Olga Alicia Aragón, bienvenido. Sí, pues muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa. Compártanlo en redes con sus contactos porque va a estar muy interesante. Y pues gracias a Armando, a Daniel, por un programa más de Los Innombrables. Y ahora con este tema que, como bien lo dice Javier, ha dejado ya una huella histórica en la democracia participativa de nuestro país. Estamos entrando a conocer, a experimentar este tipo de participación que se nos ha negado a los ciudadanos durante muchísimos años, que es, por lo tanto, novedoso y que además ha estado boicoteado, es la palabra que utilizó el propio presidente de la República, por ni más ni menos que por el órgano encargado de organizarlo, de organizar este proceso, esta consulta ciudadana en las urnas. Y en cifras gruesas, hasta este momento, el dato que se da es la participación de 16,392,522 ciudadanos. Está todavía no cerrado al 100% el cómputo, pero por ahí va a estar rondando esa cifra y con una apabullante votación porque a favor de que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan apabullante que es incuestionable. Yo nada más lo dejo en estos términos para conocer de viva voz la opinión de ustedes. ¿Qué te pareció, Armando, a ti este ejercicio? No tienes sonido. Falta tu micrófono, Armando. Falta tu micrófono. Estoy aquí conectado desde mi teléfono. Ya la computadora ya empezó a responder y ya estoy ahí a punto de ingresar. Pero bueno, hago mi primer comentario breve y luego me salgo y entro por la computadora. Ok. Si te parece. Sí, adelante, por favor, Armando. Como quieras, ¿eh? Si quieres, sí, podemos también darle la voz a Daniel, como tú gustes. Bueno, a lo mejor sería conveniente, ¿no? Que inicie Daniel. Y para escucharte mejor. Ahora sí, como le dijo Caperucita Roja, el lobo a Caperucita Roja, para escucharte mejor. ¿Sale? Muy Entonces, bien. Te esperamos, Daniel. Te esperamos, Armando. Adelante, sí, Daniel, por favor, si fueras tan amable. Bueno, lo primero que señalaré, pues primero, pues que buenos días a Olga, a Armando, a Javier, buenos días al público de Cuatro Vientos. Y lo segundo que quiero decir
pues es que ya estamos haciendo escuela, estamos aprendiendo. Ya hicimos ayer un primer ejercicio importantísimo en el plano nacional de remoción para remover a un presidente de la República. Ya casi 18 millones de mexicanos fuimos a las urnas bajo una convocatoria para remover a un presidente de la República. Y bueno, es un gusto saber que esa herramienta que se llama revocación de mandato está incorporada a la Constitución y que ya queda ahí establecida y que ya fue practicada, que a la vez tuvo un segundo objetivo, tuvo un segundo efecto, que fue ratificarle el apoyo que le da el pueblo al presidente López Obrador. Pero no es lo más importante. Lo más importante del ejercicio de ayer es que practicamos y que fuimos casi el 20% del listado nominal a votar. Fuimos a votar llamados por una convocatoria de revocación de mandato. Y entonces, en tercer lugar, diré pues que ya en este momento pesa sobre la gobernadora del estado de Baja California, Marina, el deber de impulsar pronto una ley de revocación de mandato para Baja California. No la tenemos. Tenemos en la Constitución Federal la disposición que establece que la revocación de mandato es una institución no solo para funcionarios federales, sino para gobernadores estatales, para cualquier funcionario de elección popular de cualquier lugar del país, del orden local, del orden federal, del orden municipal, cualquiera que sea de elección popular. Eso ya está establecido en la Constitución, pero corresponde a cada estado de la República, a cada entidad federativa, establecer su ley reglamentaria. Y me parece que pues corresponde a la gobernadora Marina impulsar pronto una iniciativa para que ella misma se someta a esa institución tal como lo acaba de hacer el presidente López Obrador. Por eso, bueno, habrá que enviarle un exhorto popular, un exhorto muy cordial, muy respetuoso, para que pronto sepamos que ella presentó ya una iniciativa de ley de revocación de mandato para Baja California. Ese es otro punto que yo estoy interesado en destacar. Y antes de dejar la palabra en esta primera intervención, quiero decir que efectivamente este ejercicio de revocación de mandato fue muy bueno a pesar del boicot que los gobernantes del INE establecieron. Destacadamente, ya se sabe, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hace 15 días, 20 días, Ciro Murayama estaba diciendo constantemente que da igual, le estaba mandando mensajes a la población de que ir a votar o no ir a votar en la revocación de mandato da igual, que da igual. Esas son palabras textuales que Ciro Murayama pronunció cuando le preguntaron por los efectos, por la situación jurídica del voto en la revocación de mandato, que es obligatoria, porque en la Constitución votar es una obligación que la gente cumple o deja de cumplir, pero no deja de ser una obligación. Claro, pero Ciro Murayama estuvo diciendo que en la revocación de mandato es igual, que no hay tal obligatoriedad. Oiga, pues no se puso a leer la Constitución, sino a seguir su estómago, a seguir sus pasiones estomacales. Y bueno, habrá que reprochárselos de manera directa. Claro. Oye, Daniel, ¿y qué me dices de Lorenzo Córdoba 5 días antes del proceso de votación, diciendo que pues es muy probable que se pueda finalmente revocar, cancelar el proceso de la revocación del domingo? O sea, pues ¿de qué se trata? Ellos son los actores que deberían de haber estado impulsando, pero de manera inmediata y preponderante, el tema de que participara la ciudadanía.
y ahí amenazando de que pues hay tantas irregularidades que a lo mejor hasta pedimos que el tribunal va a suspenderlo. Oye, pues ¿de qué se trata? Eso se dice después. Tuvieron que implementar, como ha dicho muchas veces el presidente, a regañadientes. A regañadientes. Me gusta la expresión regañadientes porque es muy gráfica, ¿no? Es muy gráfica cuando tienes los dientes apretados para decir algo y no te salen las palabras. Así es. Así fue. Pero tienes que decirlo. Pues esa es mi primera intervención. Me parece que ya Armando está listo. Adelante. Sí, Armando, nada más con los datos ya últimos, más puntuales, que dio a conocer el INE hace unos minutos. Y la participación, ya con el 100% de las casillas computadas, fue de 16.461.612 votos ciudadanos. Y bueno, significa esto una participación de 17.73% del estado nominal, lejos del 40% que pide la ley para que sea vinculante en caso de que hubiese sido mayoría la que se pronunciara por la revocación. ¿Sí? Y porque se revoque el mandato, votó el 6.4% del total de votos, ¿sí? 1.061.049, y porque siga el presidente ejerciendo la presidencia hasta el último día para el que fue electo, 15.122.199. Hubo 278.364 votos nulos. Esas son las cifras. Armando, ¿qué te dicen? Bueno, las cifras dicen pues que la mayoría de los que fueron a votar lo hicieron para respaldar que Andrés Manuel López Obrador concluya su periodo al frente del Poder Ejecutivo. 91. Es un dato, 86. ¿no? Y así es. Y como bien se ha señalado en el terreno de la investigación científica, los datos no son más que datos. Si no hay un marco interpretativo, no te dicen nada. Y entonces aquí es donde entra la polémica, porque hay diversas maneras de interpretar los datos a partir de las distintas posturas políticas, en este caso, que se tengan. Obviamente, los opositores, los detractores de la Cuarta Transformación van a decir que fue un fracaso, que no se logró ni el 40%, y que esto demuestra que la consulta de revocación de mandato fue más que nada un capricho del presidente, ¿no? Esa es una interpretación que obviamente parte de una postura política frente a esta situación. Y la otra postura, otra que yo quisiera destacar, es la de que quienes pensamos que este ejercicio de revocación de mandato es el primer paso hacia lograr una profunda transformación del régimen, en el sentido de que en el régimen anterior las decisiones que se tomaban, que tenían que ver con los destinos del país, eran decisiones que tomaba una élite legitimada o mal legitimada por un proceso o por un sistema de democracia representativa, en donde el pueblo prácticamente lo que hacía era ceder su soberanía, su derecho a ejercer el poder, a una élite que había sido elegida en condiciones también muy cuestionables, ¿verdad? Con muchos problemas de legitimidad, pero que nuestro sistema legal les daba esa legalidad para poder tomar las decisiones en nombre de o a espaldas de el pueblo, diría yo, de mejor manera. La revocación de mandato es regresarle el poder al auténtico soberano, a ese que la Constitución en su artículo 39
¿no? Le concede el derecho de modificar su forma de gobierno en cualquier momento, no solamente el día de las elecciones, en cualquier momento, dice la Constitución. Y en este sentido, pues, es una forma de enriquecer o de llevar a un nivel superior nuestro régimen democrático, porque efectivamente es regresarle al poder, al pueblo, ese poder de decisión que en el régimen anterior de la democracia representativa era usufructuado por una minoría, por una élite, que se daba sus mañas para estar ahí, y que estas mañas obviamente tienen que ver con la forma en que son utilizados los medios de comunicación, los partidos políticos, las instituciones sociales, de cualquier tipo, de diverso tipo, para pues implantar en la mente de los ciudadanos una manera de ver las cosas, y de esa manera legitimar y garantizar la permanencia de las élites en el poder. Bueno, pues la revocación de mandato es un misil dirigido precisamente por debajo de la línea de flotación de esa democracia liberal representativa, para que se hunda y que emerja la democracia popular, la verdadera democracia. Y el hecho de que hayan votado 16 millones y fracción de ciudadanos es bastante significativo. Esta es una lectura, no es que así sea necesariamente, es la lectura que yo hago desde esta perspectiva. Porque si nos atenemos a al anterior ejercicio de democracia directa, que fue la consulta para el juicio de los expresidentes, pues tenemos que hoy se dobleteó y un poco más esa votación. En aquella ocasión fueron 7 millones, ahora fueron 16 millones. Es el segundo ejercicio ya, digamos, realizado al amparo de una norma establecida específicamente, en este caso la ley de revocación de mandato, la norma reglamentaria de la Constitución. Y bueno, se obtienen 16 millones de votos, que me parece a mí, en este sentido, sí, muy significativo. Y además hay que hacer el juicio en el contexto, no abstraído de esta situación. Fíjense ustedes, estos 16 millones de votos, ¿verdad?, se dan en una circunstancia en la que a la ciudadanía se le limita la posibilidad de emitir su voto, porque se reduce a 1/3 el número de casillas en donde se puede votar. ¿Cuánta gente no se quedó sin poder votar porque no había casilla en su zona? Aquí, en el caso de Ensenada, por ejemplo, bueno, en Isla de Cedros no se instaló ninguna casilla, y ni modo que vinieran desde Isla de Cedros hasta el continente, ¿verdad?, pues a votar. O sea, se les negó el derecho a votar, simple y llanamente. En Tepetital, allá en Tabasco, de donde es originario el presidente, no hubo casilla. Sí, ¿no? A 30 kilómetros la pusieron. Y además, si tú te atrevías a darle raite a la gente, pues te podían acusar de andar haciendo acarreo. Ajá. Porque a ese nivel de absurdo llegó el frenesí, ¿no?, del Instituto Electoral, de imponer límites, sanciones a cualquier tipo de actividad. Entonces, primera cuestión que habría que también considerar para hacer un juicio desde mi punto de vista más objetivo de la situación es: a la gente se le redujo a 1/3 la posibilidad de que pueda ir a emitir su voto. 1/3 de las casillas que se debían de instalar. Segunda cuestión, no hubo la suficiente difusión con respecto a dónde se iban a instalar las casillas. La gente no sabía exactamente dónde. Es que podían entrar a la página del INE. Bueno, al principio entraba uno a la página del INE y te decía la dirección, pero ya el día de ayer entrabas a la página del INE y te ponían una serie de requisitos que tenías que llenar para que te pudiera dar el domicilio. Tenías que poner tu clave de lector allí, o sea, complicaban el asunto. Pero además, pensando que todos los ciudadanos mexicanos pues tienen acceso a estas tecnologías.
¿Cuánta gente no tiene acceso a ellas, no maneja estas tecnologías y por lo tanto no se le estaba dando la oportunidad de poder saber dónde se iba a instalar su casilla? Y si a eso le agregas, como pasó en la casilla en la que yo fui a votar, que ahí fuera de la escuela no había ni un solo letrero que dijera, aquí está instalada la casilla para las secciones fulana, mangana y sultana, pues eso también destanteó a la gente, porque me tocó ver, incluso regresar a unos ciudadanos que pasaron por la escuela, se asomaron y no vieron el letrero y ya se iban. Cuando yo iba saliendo y les hago señas y los paro, vienen a votar, sí, ahí está la casilla, pero no dice nada, pero ahí está la casilla. Así estaba la nuestra también, Armando. ¿Cuánta gente no se fue por esa circunstancia? Y si aparte de eso le agregas todo ese ambiente que generó el INE con esas declaraciones de Ciro Murayama que ustedes acaban de mencionar, las propias de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, y todo ese ambiente hostil hacia la consulta que se generó, evidentemente porque no tienen interés en que esto se desarrolle, en que se consolide, porque ellos son partidarios de esa democracia representativa que garantizaba el dominio de las élites de las cuales ellos forman parte y que gracias a ellos están ahí al frente del Instituto Electoral y que han sacado de ahí mucho beneficio personal. Solo Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba tienen 14 años, me parece, en el instituto, cobrando esos sueldazos, ¿no? Haciéndose millonarios ejerciendo esa función. Entonces, si agregamos todos estos elementos, el hecho de que hayan votado 16 millones de mexicanos, a mí me parece que es un verdadero triunfo, algo que hay que celebrar y que nos permite afirmar con mucha seguridad que de haber existido todas las casillas, seguramente el nivel de participación sería muy alto. Hagamos una simple operación. Si con el tercio de las casillas votaron 16 millones, ponle tú el 100% de las casillas, yo diría, bueno, podrían haber votado hasta 3 veces más. Estamos hablando entonces de mucho más de los 40 millones que se requerían. Y por lo tanto hubiera tenido la consulta, ¿verdad?, el nivel necesario para que fuese vinculante el proceso. Bueno, ahí está la situación. Entonces, depende desde qué punto de vista se le vea cómo se va a juzgar esta situación. No me sorprende, no espera otra cosa de la oposición, ¿verdad?, en sus juicios sobre la consulta. Esto que están diciendo era totalmente previsible, ¿verdad? La única manera de que no lo dijeran sería que se hubiera rebasado el nivel de participación que marca la Constitución y la ley, pero hicieron todo para que eso no se lograra. Sí. Bueno, hay un dato que a mí me llama la atención poderosamente, aparte de esto que tú mencionas, de que se critica que fue apenas la mitad de los votos de 2018, pero dice López Obrador sí, pero con un tercio de las casillas, ¿verdad? Pero hay otro dato que lo resalta el portal, sin embargo, y me parece muy, muy digno de analizar, porque dice, sin embargo, que a pesar del boicot y con solo un tercio de las casillas, Andrés Manuel obtuvo más votos que Antonio Meade, candidato del PRI en 2018, y más votos que Ricardo Anaya, candidato del PAN. Creo que este análisis es muy interesante porque pues allá fue con toda una campaña sistemática, constante de difusión de que se realizaría estas elecciones, con la totalidad de casillas que se abrieron en el país, y aún así ellos obtuvieron una votación más baja de los 16, de los más de 15 millones que obtiene Andrés Manuel López Obrador en esta consulta. Me parece muy válido la comparación que se hace en este análisis, y me gustaría tu opinión, Daniel, sobre esto, pero también que nos explicaras qué significa que no haya alcanzado el 40% y que por lo tanto no sea vinculante. Porque pues yo tengo entendido que ese vinculante sí hubiese ganado la mayoría el revocar el mandato. Si gana la mayoría el que continúe,
pues esto queda al margen de la participación que se tenga, ¿no? Del porcentaje del electorado que vaya. Y sí, me gustaría que nos explicase esto de vinculante y también pues tu opinión sobre esta comparación de las fuerzas políticas 2018 y ahora, de la votación obtenida. Bueno, es importante porque divulgar la idea de qué significa esto de que los resultados de una consulta de este tipo sean vinculantes o no lo sean. La Constitución establece un margen muy alto. La Constitución mexicana exige que sea el 40%, que vaya a que salga a votar, que asista a las urnas, por lo menos el 40% de la gente que está en el listado nominal. Es decir, tiene que ser una votación de por lo menos el 40% de la gente preparada, lista para votar. Ese es el 40%. Si no llega al 40%, la gente que sale a votar el día de la revocación de mandato, sus resultados no pueden ser obligatorios. No pueden ser obligatorios. Digamos que si va a votar el 39% de la población que está apta para ir a votar y que tiene su credencial de elector, va el 39%. Y vamos a suponer, en una manera muy estirada de leer la situación, que el 90% de ese 39% que va a votar, el 99% vota que se va el gobernante, no se va. No se va. No es obligatorio que se vaya. Si asiste el 40% y la mayoría de ese 40%, la mayoría simple de ese 40% dice que se va, se va. Esa es la disposición constitucional. Deja de ser presidente y entra a sustituirlo la persona que ocupa el cargo de presidente del Congreso por un periodo de 30 días. En ese periodo de 30 días, el Congreso debe votar a la persona que cumpla el sexenio, que termine a votar un presidente sustituto. Por ahí van los conceptos. Si no va a votar por lo menos el 40% de la gente que tiene su credencial de elector vigente, los resultados no son obligatorios, por más que sean un buen ejercicio popular para medir políticamente el respaldo que puede tener o no tener el gobernante. A propósito de esto, me parece pertinente destacar el compromiso político que el presidente López Obrador adquirió desde hace por lo menos unos 3 meses o 2 meses, cuando dijo, si pierdo, aunque el porcentaje de gente que vaya a votar sea menor del 40%, me voy. Me voy. No porque sea obligatorio, sino por un compromiso político que hizo el presidente. Si la mayoría, si va, digamos, el 20% de la gente a votar, o el 10%, o el 5%, pero la mayoría vota que se vaya, él dijo, me voy. Era un compromiso político fuerte, pero un compromiso político fuerte que el presidente tenía que haber cumplido no por razones jurídicas, sino por el compromiso político que estaba adquiriendo. Pero bueno, eso significa, Olga, que hay que promover cada vez más que vaya mucha gente a votar en los procesos de revocación de mandato, en las consultas populares, en los procesos de elección de funcionarios, y que este fenómeno que se llama la participación, la democracia participativa, vaya entrando cada vez más en la conciencia política, en la conciencia cívica
del pueblo de México. Efectivamente, el propio presidente lo dice cada rato, estábamos acostumbrados a que si ya elegimos a Felipe Calderón, si ya elegimos a Felipe Calderón, entre comillas, por 6 años, lo tenemos que aguantar 6 años. Recuerdo bien que a la mitad del sexenio de Fox, exactamente cuando Fox cumplió 3 años en el gobierno, aquel prestigiado periodista que lamentablemente ya no está con nosotros, Miguel Ángel Granados Chapa, publicó una columna que la he buscado mucho en Google y no la logro encontrar. Se llama El Bulto. Granados Chapa publicó la columna El Bulto, muy bien escrita, pero porque hace un análisis político ahí de qué era Fox políticamente en el momento en que fue electo y qué es Fox a los 3 años. Y concluyó, es un bulto. Todas las posibilidades de cambio que Vicente Fox representaba se acabaron por completo. Ya este país tiene que cargar 3 años más con ese bulto, porque ya no es otra cosa más que un bulto. Y tenemos, a pesar de todo, que cruzarnos de brazos a esperar que termine otros 3 años para que se pueda ir. Desde entonces, digo, Granados Chapa explicó de manera tan precisa y tan bien hecha, con un agudo sentido crítico, el sexenio de Vicente Fox a la mitad, a los 3 años. Tuvimos que cargar otros 3 años con un bulto y aguantarnos que ese bulto al final ya en el último año se puso abiertamente de parte de que ganara Felipe Calderón a como diera lugar. Quedó confeso, abiertamente ha estado cínicamente confeso, sin que haya habido contra él ninguna represalia. Creo que se la merece mucho. Pues bueno, si acaso ustedes pudieran encontrar la columna de Granados Chapa, esa del bulto, a la mitad del sexenio de Fox, sería formidable para poderla platicar. Estaría muy pertinente en este momento, pues porque estamos hablando de algo que se publicó el año 2003, hace ya, no sé, más de 15 años, ¿no? Más de 15 años. Sí, hay que buscarla. Armando, sí. ¿Crees que se pueda disminuir la cantidad del 40% para que sea vinculante una consulta de revocación de mandato? El presidente López Obrador dice que es mucho, el 40%, que debiera de disminuirse. Si coincides tú con ello, ¿cuál sería entonces el porcentaje adecuado? Bueno, mira, en relación a si es posible, claro que es posible. Todo está en que se pueda obtener la mayoría calificada en el Congreso para que se pueda realizar la modificación correspondiente a la Constitución. No es sencillo. Y si la oposición se mantiene en una postura de negar todo, pues no va a ser posible. Pero la posibilidad, por mínima que sea, ahí está. ¿Qué porcentaje sería aceptable? Bueno, es que también hay que verlo en su contexto. En México, hay que reconocerlo, el problema del abstencionismo sigue siendo muy grande. Ronda los niveles de 40, 45% en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos llega hasta el 50 y a veces lo pasa, ¿no? Entonces, hablar de un 40% de participación ciudadana, pues es prácticamente, no es exactamente, pero es muy cercano a decir, pues que vayan a votar todos los que votan. Y eso, la verdad, es complicado. Sobre todo en el escenario del tipo de democracia que habíamos venido teniendo y que hoy se está tratando de modificar. Yo creo que poco a poco, en la medida en que este régimen vaya transformándose y se vaya convirtiendo en un régimen de democracia participativa, democracia directa, junto con la democracia representativa, los niveles de participación van a subir. Es una hipótesis muy tentadora para hacer un trabajo de investigación una vez que esto se realice y poder establecer una relación causal
entre democracia representativa y bajos niveles de participación. Me parece que habría allí una razón para explicar el abstencionismo con estos modelos de democracia representativa. Y cómo las democracias más intensas, radicales, dice Chantal Mouffe, son modelos de democracia que estimulan la participación de la gente, porque hay es como que se palpa de manera más directa el hecho de ejercer el poder y la gente participa. Entonces yo creo que en lo sucesivo va a haber mayor participación y a lo mejor en un escenario de participación más amplia, ya como tradición, como costumbre de la sociedad mexicana, tal vez el nivel del 40% no sea tan alto, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que podría suceder en el futuro. A mí me parece que reducir por lo menos unos 10 puntos sería algo razonable, que fuera el 30% de la participación ciudadana para que fuese vinculante. Porque también hay que ver el otro aspecto. O sea, si es tan poca la cantidad de la ciudadanía que asiste a un proceso de este tipo y la mayoría de esa poca cantidad dice que no, pues siempre va a quedar la duda de ¿y qué pensaban los demás? Porque no se puede asumir de manera mecánica que el hecho de no asistir es porque no están conformes. Hay otras razones. El tema de la no participación es muy complejo, es multifactorial, no es un solo elemento el que está ahí. Entonces, sí me parece que debe de ser un nivel alto de participación para que pueda ser vinculante una decisión que tiene enorme repercusión en la vida política del país, nada más y nada menos que hacer a un lado al titular del Ejecutivo Federal. Fíjate, Armando, en estas últimas horas en que iniciamos acá en Cuatro Vientos nuestras actividades, pues buscando los resultados ya más formales, los comentarios, analizar un poco. En realidad, los resultados de la jornada del día de ayer, pues tienen en realidad dos lecturas, ¿no? O sea, una puede ser muy positiva, que todos coincidimos en que el simple hecho de que se haya realizado por primera vez en este país esta herramienta, se haya puesto en práctica esta herramienta de la democracia participativa, sumándose así, convirtiéndose ya en el mundo, en el 25, en el país 25 que tiene este tipo de herramientas para poder decidir su futuro, que sí, que no, por dónde vamos, en fin. Pues eso es un enorme éxito. Fundamentalmente, eso no tiene ni vuelta de hoja. Todos coincidimos y no es raro haber escuchado en los días previos también al proceso de la elección del domingo, escuchar a muchos analistas diciéndolos, imagínense si esta herramienta lo hubiéramos tenido con Carlos Salinas de Gortari, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto, en fin, todos los presidentes del neoliberalismo. Lo cierto es que eso ya es una realidad en nuestro país y pues eso debe de ser un enorme motivo de alegría. Pero por otro lado también, el aspecto, podemos decir que también los que dicen que fue negativo no toman en consideración elementos que se tienen también que tomar en consideración para hacer el análisis. Primero, la enorme campaña de desprestigio que arrancó prácticamente desde que el presidente de la República presentó esta iniciativa. Dijo, vamos a presentar una iniciativa para impulsar la revocación de mandato y ya estaba la oposición diciendo, es que se quiere reelegir o no. ¿Se acuerdan? Okay. Y desde ahí, pues todo lo demás, todas las porquerías habidas y por haber. Y se dieron por ambos lados, ¿eh? Por ambos lados hubo suciedad. Se aventaron cosas que la verdad nos demostraron una vez más la calidad de los políticos mexicanos. No voy a generalizar, pero de varios de ellos sí. Y termino, Daniel, para darte la palabra. Pero este proceso electoral, desde su punto de vista también negativo, que bueno, a lo mejor salieron nada más el 17% de los electores, pues también hay que ponernos a pensar en que justo el viernes de la semana pasada arrancó el proceso de las vacaciones de Semana Santa. Y muchísima gente, la verdad es que también hay que reconocer que en nuestro país todavía hay muchísima gente que no tiene la cultura por salir a votar. Somos un país de abstencionistas desde hace muchísimos años, porque nuestra cultura ha sido siempre de fraudes electorales, ¿sí? Y es muy difícil revertir esto cuando también
el árbitro y el Instituto Estatal Electoral no impulsan la democracia participativa, o si la difunden, pues lo hacen acá, que no se refleja en realidad en las urnas todavía. Entonces, todos estos elementos también se deben de sumar al momento de decir si esto fue positivo y negativo. Y no nada más para hacer la crítica a los que estaban a favor o los que estaban en contra, sino también para ir mejorando, como tú bien lo dices, Armando, este tema, por ejemplo, de los porcentajes, a mí también se me hacía sumamente excesivo en un país con las condiciones de actores políticos, de partidos políticos, de autoridades electorales y de un pueblo que pues no es abstencionista. Entonces, que nos sirva esto para que comencemos entonces de nueva cuenta a impulsar en los estados lo que corresponde. Daniel, adelante. Espérame, quiero pedirle a Daniel un favor. Nos comunica Armando que tiene un compromiso ahorita a las 10:30. Entonces, si podemos cederle la palabra a Armando para que pueda ir. Y también, Armando, pues ya es tu última intervención en este programa, si puedes comentar algo en relación con el proceso de debate legislativo que empieza ya mañana con respecto a la reforma eléctrica. Si la decisión de la Suprema Corte de Justicia y este resultado también de la revocación de mandato inciden de alguna manera, por lo menos en el estado de ánimo de los legisladores para este debate sobre la reforma eléctrica. Sí, bueno, este es el otro gran tema del momento, ¿no? Se juntaron. Y bueno, ya sabemos que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia, al no alcanzar la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley eléctrica que había sido impugnada por senadores de la oposición, pues quedó en firme en el sentido de que no se declara inconstitucional, por lo tanto sigue en vigor esa ley, ¿no? Que es la ley que inicialmente Andrés Manuel había planteado como solución al problema del mercado eléctrico en México, ¿no? De la industria eléctrica en México. Sin embargo, cuando se presentaron los amparos y quedó en suspenso la aplicación de la misma, Andrés Manuel decide hacer una propuesta de reforma a la Constitución en donde incorpora el tema del litio, que no estaba en la ley eléctrica anterior, que es muy importante, porque es un tema que surge, digamos que después o en esos días. Y entonces ya se plantea esta situación y es lo que se va a discutir ahorita. Entonces, primera cuestión, no es lo mismo la ley eléctrica que la reforma a la Constitución en materia de energía eléctrica, porque la primera no contempla el tema del litio, que es fundamental, por lo que me parece que cobra entonces relevancia que no obstante que la ley eléctrica ha quedado en vigor, se avance o se pueda avanzar en la reforma constitucional para garantizar la cuestión de la soberanía sobre este material estratégico, que es el litio. Sin embargo, bueno, la situación sigue estando complicada por la cuestión de la mayoría calificada. Puede incidir en el ánimo de algunos legisladores de la oposición lo que acaba de pasar en esta jornada, en donde, visto desde la perspectiva que lo hemos analizado, constituye un avance importante en esto, y junto con ello el hecho de que la Suprema Corte haya declarado constitucional, si se puede utilizar esa expresión, la ley eléctrica. Pienso que tal vez sí, en algunos legisladores. Me parece todavía muy complicado que se pueda lograr la mayoría calificada. Y hay además una contrapropuesta por parte del grupo parlamentario de Morena de retomar la mayor parte de los puntos de la iniciativa presentada por la oposición para incorporarlos a la reforma constitucional. Desconozco exactamente en qué términos, pero están abriendo esa posibilidad porque en una negociación, que es lo que se hace, en donde se tengan efectivamente ganas de llegar a un arreglo, bueno, pues hay que ceder. Y en este caso, la fuerza dominante, la fuerza mayoritaria es la que está cediendo. Pero la otra se pone sus moños y dice, no, o es todo o no es nada, ¿no? O sea, ellos, la verdad, no quieren negociar.
Ellos quieren obstaculizar. Esa es la postura de sus dirigentes, de sus voceros. No sé cuál sea la postura de los otros legisladores. Ojalá también esto haga mella en esa postura y haga que varios legisladores de la oposición puedan decir, oye, pues si nos están concediendo el 70% de lo que pedimos, 70-80% de lo que pedimos, pues vamos aprobando la reforma, ¿no? O sea, en una lógica de negociación sería lo más adecuado. Ojalá eso suceda. No tengo elementos como para decir hay muchas probabilidades de que pase. Más bien tengo elementos para pensar que no va a suceder. Si no sucede así, lo del litio quedaría como está. Pero, ya lo dijo Andrés Manuel, va a hacer otra propuesta de reforma, en este caso a la ley minera, para ponerlo de litio. Y modificando la ley que tiene que ver con la minería, pues no requiere de la mayoría calificada, le basta con los votos de Morena y aliados para, como pasó con la reforma eléctrica, presentar la iniciativa, que seguramente será impugnada, será llevada hasta la Suprema Corte y veremos entonces qué es lo que resuelve. Ojalá también resolviera en los mismos términos que acaba de resolver este tema y entonces también por la vía de una legislación secundaria podría asegurarse la cuestión del litio. Pero advierto, las leyes secundarias son modificables en cualquier momento, de manera mucho más fácil que como lo puede ser la Constitución. Para mí la solución ideal sería que se aprobase la reforma constitucional que está ahorita en debate para que tanto la política en materia de energía eléctrica como la política en materia de litio quedaran ya a nivel constitucional y modificarlas fuera prácticamente imposible. Perfecto, muchas gracias, Armando. Podéis ir en paz. Ajá, la misa ha terminado para ti. La misa continúa por un ratito. Yo me retiro. Tengo compromiso ahí con mis estudiantes. Se queda en tu lugar el monaguillo, Daniel. Bien, gracias. Ahora sí, Daniel, aprovéchate. Nos vemos. Adelante, Daniel. Sí, bueno, yo voy a retomar algunos puntos. El primero, pues mandarles un cariñoso recto a la mandíbula con guante de seda, porque tiene que ser pacífico. Sí. A todos los intelectuales que estuvieron promoviendo lo que llamaron urnas vacías. Es vergonzante, hay que subrayarlo, que alguien que se dice demócrata, alguien que dice ser demócrata, y peor aún, alguien que dice ser de izquierda, invite a dejar las urnas vacías. En un país con un índice de abstencionismo tan fuerte como el que nosotros tenemos en este país, hubo intelectuales que se dicen de izquierda pregonando urnas vacías. Es una verdadera vergüenza. Y tenemos muchos ejemplos de intelectuales, y lo digo un poco apenado por mi gremio. En el mundo de los abogados hay demasiados abogados con un pensamiento derechista. Entre abogados decimos positivista, que estuvieron lanzando insultos contra la gente que estaba convencida de que iba a votar, exigiendo que no vayas a votar, no seas pendejo, cosas así, expresiones de ese tipo de gente de mi gremio que trepados en un pedestal pregonaban que lo inteligente es no ir a votar para no cumplir, le decían, el capricho al Mesías. Nunca pudieron superar, jamás pudieron superar su fobia al presidente,
para ver un poco más adelante, para ver lo que significa, lo que ha significado ya este proceso de revocación de mandato en que ayer se recibió la votación, lo que significa en cultura política, en cultura cívica para los años que vienen. Entonces, un pacífico, cariñoso y cordial recto a la mandíbula con guante de seda de ese sector de la población. Otro similar a ese tipo de intelectuales como Aguilar Camín, ni modo, tenemos que volver a Aguilar Camín. Hace unos cuantos meses fue célebre esa conferencia que dio, donde dijo que López Obrador dijo va a perder en la revocación de mandato, va a perder la revocación de mandato, dijo, por soberbio y por pendejo. Pero esa fue la expresión, ya sabemos, de Aguilar Camín, se hizo famosa, pero esa expresión de Aguilar Camín viene todavía de la época, hace apenas unos meses, en que la derecha mexicana, la derecha intelectual, que inclusive ha pregonado ser de izquierda, Aguilar Camín es un buen ejemplo, todavía estaban ellos en la época en que creían que le iban a ganar a López Obrador en 2022, que lo iban a revocar, que ellos tendrían la fuerza política en votos capaz de revocarle el mandato al presidente. Es de esa época, esa expresión. Le vamos a revocar el mandato en el 2022 por soberbio y por pendejo. Esa expresión de este señor que representa un sector importante de la intelectualidad mexicana. Y bueno, otro recto a la mandíbula con el guante de seda, porque tiene que ser pacífico. Porque tiene que ser pacífico, hasta cariñoso, pero recto a la mandíbula con guante de seda. Sí, Daniel, porque si no es así, te vamos a expulsar 10 años de Cuatro Vientos. Exacto, tiene que ser pacífico, por eso hay que tener un guante de seda bonito, suavecito, acolchonadito, ¿verdad? Para que no haga daño a nadie. Tiene que ser con guante de seda. Bueno, pero al final de cuentas, esa frase a quien retrató fue Aguilar Camín, y el resultado hoy de la revocación de mandato, pues lo deja frente a un espejo, donde resulta que el soberbio y el pendejo, pues fue otro, ¿no? Y bueno, yo no sé si esto llevará también a la oposición a revisar su estrategia, la que siguió frente a esta revocación de mandato, que es un hecho histórico para México. A mí me parece que así va a pasar a la historia política del país. Adelante. Sí, quiero agregar algo más. Creo que los que hemos jugado el papel de académicos por muchos años, que además hemos hecho la tarea de abogados, que practicamos la abogacía y un poco de opinar en programas tan prestigiados como Cuatro Vientos, estamos contentos. Yo particularmente estoy muy contento porque ya ayer tuve oportunidad de ir a votar y muchas personas muy queridas por mí fueron a votar también en un proceso educativo, principalmente un proceso generador de cultura cívica. En un país donde el abstencionismo ha predominado, hubo mucha gente yendo a votar en un proceso fundamentalmente formador de cultura cívica. Y eso es muy importante porque los académicos en este país, por años y años, por décadas, yo tengo muy presentes algunas lecturas que leí en el salón de clases con mis alumnos universitarios para explicar qué es o qué era en el imaginario académico solamente, porque no tenía vinculación con la vida práctica, la revocación de mandato. ¿Qué es un referéndum? ¿Qué es un plebiscito? ¿Qué es una consulta popular? Eso hasta hace muy poquito, hasta antes de los 3 años que lleva López Obrador en el gobierno, era puro
diríamos, rollo académico, puro academicismo, que tenían nada que ver con la vida práctica de los mexicanos. Pero ahora hablar en el salón de clases de revocación de mandato, de referéndum, de plebiscito, de consulta popular, de iniciativa ciudadana, es hablar de la vida que estamos viviendo en este país, de la vida real. Agrego algo más antes de dejar la palabra. Quisiera agregar algo más que leí hace poco, algo más que leí hace no tanto tiempo, la idea de que la necesidad de cultivar la democracia participativa es una respuesta que debemos dar los pueblos del mundo, es una respuesta al neoliberalismo capaz de cooptar, por no decir comprar, atrapar gobernantes, ponerlos al servicio de las transnacionales, que es un fenómeno extendido mundialmente en la actualidad, gobernantes puestos en sus lugares por los jefes de las transnacionales, de las grandes corporaciones transnacionales. Y bueno, la democracia participativa es una válvula de escape para que la gente pueda expulsar de los cargos públicos de elección popular a ese tipo de gobernantes. Ese tipo de gobernantes que inclusive, quisiera destacar este dato, que inclusive fueron denunciados por Abraham Lincoln. Me remito al año 1860 y tantos. Pues Lincoln fue asesinado en 1865, recuerdo. Y en su testamento político dejó escrito un alerta al pueblo estadounidense. Dejó escrito Lincoln una alerta a su pueblo, dijo, porque, y lo dijo como una especie de mea culpa, dijo, para poder ganar la guerra civil, hemos tenido que endeudarnos, adquirir deudas enormes con múltiples corporaciones. Se refería, por supuesto, a las grandes corporaciones fabricantes de armas, fabricantes de armamento, fabricantes de alimentos enlatados, fabricantes de tantas cosas que se necesitan para la guerra, de las grandes empresas ferrocarrileras. Y entonces Abraham Lincoln, qué bueno que lo ponen ahí, a ese hombre que fue un presidente tan importante en ese país y que, por cierto, pudo entenderse muy bien con Benito Juárez, a pesar de la escasa comunicación que había en esa época, de las dificultades de la comunicación. No había WhatsApp, no había nada. Entonces, este gigante del pensamiento político y de la práctica política que fue Abraham Lincoln dejó en su testamento político escrito: aguas, alerta pueblo estadounidense con las transnacionales, con las corporaciones. En aquel tiempo no se usaba la palabra transnacionales, con las grandes corporaciones a las que los Estados Unidos ya en este momento le deben muchísimo dinero. Nunca había visto yo una foto de Abraham Lincoln sin barba. Ahí está. Nunca la había visto sin barba. Qué bien. Quisiera ver una de esas de Gabriel Estrella, el rector de la UAB. Tengo curiosidad por verlo un día sin barba. Sin barba. Sí, sin duda nos íbamos a sorprender. Y pues bueno, Lincoln dejó ese alerta al pueblo estadounidense: hay que cuidarnos de las grandes corporaciones porque les debemos muchísimo dinero. Y van a cobrar no solo dinero, van a cobrar exigencias políticas, van a cobrar espacios en el gobierno de los Estados Unidos, tal como sucedió, tal como se fue constituyendo a partir de entonces eso que los Estados Unidos se da en llamar el complejo industrial militar, que pone gobiernos, no solo influye en poner gobiernos estadounidenses, sino pone gobiernos en otros lugares del mundo, tumba gobiernos, derroca presidentes,
Y bueno, dice un autor que leí recientemente mexicano, Lemus, en su libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo en México, dice en alguno de sus párrafos que una de las respuestas de los pueblos del mundo al neoliberalismo tiene que ser la participación ciudadana, la democracia participativa. Por eso hay que estar contento. Yo estoy muy contento de poderme dirigir en este momento al público de Cuatro Vientos para hacerle notar que estamos hablando de cosas bien prácticas que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con la necesidad de establecer las bases para que nuestros hijos y nuestros nietos, yo solamente puedo decir nietas porque tengo 5 nietas. Ahora no, don Baldomero. Con razón estás feliz. Nietas y las 2 mayores tienen apenas 6 años. No, entonces, pues, tremendo. Entonces, tienen mucha vida por delante y necesitan un mundo, un país generoso, no dominado por las transnacionales, sino donde la ciudadanía pueda tomar las riendas de la vida colectiva. Vincula de una vez este concepto con la reforma eléctrica que se discute ya mañana, Daniel. Y la reforma eléctrica. Déjenme agregar entonces algo, por favor, porque también quisiera pedirles que me permitan irme en unos momentos, pero quisiera decir algo, especialmente la parte jurídica. Apenas hace unos días la Suprema Corte, ya lo dijo Armando, se comentó con él muy bien, que pues la Suprema Corte acaba de decir, y quisiera precisar de la mejor forma posible qué significa el fallo de la Suprema Corte de hace unos cuantos días. 7 ministros, 7 jueces de la Suprema Corte dijeron que la ley sí es anticonstitucional. Esto es gravísimo. 7 de los 11 dijeron esta ley es anticonstitucional. 4 dijeron que no lo es. Entonces hay que explicar bien a la gente qué significa esto. Porque si 7 dicen que es anticonstitucional, ¿por qué 4 pueden más que 7? Esa es una pregunta de difícil respuesta para el que no está versado en estos temas. Si 7 dicen que es anticonstitucional, ¿por qué 4 ganan? 4 son menos, deberían ganar los 7 y no los 4, dice la gente con buen sentido de la lógica numérica. En este tipo de procedimientos no es así, porque la Constitución dice que en este tipo de procedimientos, para que una ley quede nula, quede declarada inválida por inconstitucional, se necesitan por lo menos 8 votos. Estuvieron a un voto de declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Entonces, a mí eso me deja con mucho temor de que a la vuelta de un tiempo por la vía de amparo, puedan echar abajo, ir minando, ir socavando esa ley. Y por eso insisto tanto en que la reforma constitucional, cuyo debate y votación empieza ya en las cámaras legislativas, debe aprobarse. La necesitamos mucho. A pesar del fallo de la Corte, el fallo de la Corte es muy endeble. Fueron 7-4. En ese sentido, Daniel, me gustaría mucho que por favor nos pudieras interpretar. A mí me queda la duda. Ok, finalmente no pasa el decretarla inconstitucional, pero dicen, bueno, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador de Estados Unidos en México, se mete en asuntos, una vez más, en asuntos de nuestro país y convoca prácticamente a toda la oposición a llenar de amparos, ¿sí? Esta ley. Oh, sí. A ver, pero es una osadía. ¿Qué tiene que ver entonces el hecho de que no fue declarada inconstitucional? ¿Cómo puedo yo ampararme o cómo puedo solicitar yo
como empresa, que ya con Camín ya dijo, sí, sí, vamos todos. ¿Cómo puedo yo entonces recurrir a algo que supuestamente es constitucional? Bueno, el embajador Ken Salazar y el señor Kerry ya deberían ser declarados personas no gratas. ¿Verdad que sí? Porque por su injerencismo en asuntos directos, exclusivos del Estado mexicano. Pero no insistiré demasiado en eso. El presidente les tiene, por fortuna, mucha paciencia y los deja y dice claramente, bueno, que opinen. Está bien, ok. Pero voy a la parte jurídico-constitucional. Hace unos 4 meses aproximadamente, la Suprema Corte emitió un acuerdo en el que ordenó a todos los jueces de distrito y a todos los tribunales colegiados de circuito del país que tenían en trámite amparos contra la ley de industria eléctrica, que eran muchos, hay muchos juicios de amparo. La Suprema Corte emitió un acuerdo donde les dijo, hey, jueces de distrito y magistrados de circuito que tienen bajo su jurisdicción asuntos contra la ley de industria eléctrica, párenle, suspendan el trámite, déjenlos congeladitos ahí, mientras yo, Suprema Corte, decido. Porque aquí tengo unos expedientes que yo tengo que sentenciar y esperen, párenle para que después ustedes se guíen por lo que yo diga, porque yo soy la mamá de los pollitos, y sí lo es. Entonces, ante un fallo tan dividido como el de hace algunos días, que efectivamente no logró declarar la inconstitucionalidad de la ley, no obstante hay 7, señores togados, 7 que dijeron sí es anticonstitucional la ley. 4 dijeron que no. Entonces, ¿por qué no fue declarada anticonstitucional? Porque se necesitan 8, según la letra de la Constitución. Si no se juntan 8 votos, la ley sigue vigente y conserva la ley conserva la presunción de constitucionalidad que le imprimió el poder legislativo. Cuando las cámaras de diputados y senadores y luego el presidente de la República votaron esa ley, la Cámara de Diputados, la votó el Senado, el presidente la refrendó y la validó y la mandó publicar y entró en vigor. Esa ley tiene lo que los constitucionalistas han llamado presunción de constitucionalidad. Se presume constitucionalidad, se presume que esa ley es constitucionalmente válida porque fue aprobada dentro de los procedimientos establecidos por la Constitución y por órganos competentes. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente de la República, pasó por todas esas instancias y fue declarada vigente. Se publicó en el Diario Oficial, cumplió todos los requisitos. Entonces, una buena interpretación constitucional dice, pues esa ley está ajustada a la Constitución. Y la única manera de que sea declarada inválida, pues es, número 1, que el propio Congreso la derogue, la abrogue. Esa es una vía. La otra, que la Suprema Corte en vía de juicios de amparo o en vía de acciones de inconstitucionalidad o en vía de controversias constitucionales la pueda declarar nula, inconstitucional, pero necesita 8 votos. Si a ver, no, Daniel, ahí un momentito, por favor, Daniel. En ese punto, por favor, me gustaría que me aclararas una duda. Venga. ¿Puede someterse de nuevo un mismo tema a un nuevo juicio? En este caso, el juicio se abrió por las acciones de inconstitucionalidad que presentaron senadores y otros actores políticos de oposición. Bueno, un gobernador de Colima y el Instituto Mexicano de Competitividad. Ellos son los que presentaron juicios de inconstitucionalidad. Pero la Suprema Corte, cuando entra a esta materia de declarar o no constitucional una ley,
se aplica el mismo principio que se aplica en el Parlamento, de 2/3 por lo menos para poder tocar la Constitución. En este caso, pues necesitan forzosamente esos 12/3 para declarar inconstitucional una ley. Pero no lo tuvieron, no tuvieron esos votos. Ya es vuelta de hoja. O sea, se queda en firme, en términos legales, la ley como está, como fue presentada el año pasado y como fue aprobada por los legisladores. Ahora, con esto de los amparos, yo pienso, dime si me equivoco, que no pueden seguirse amparando contra esta ley que ya tiene, aunque sea, como tú lo dices, esa presunción de constitucionalidad, sino que tendrían que ser amparos muy específicos sobre la aplicación de la ley, ya en vigor. De decir, bueno, yo me considero afectado por la manera en que se aplicó esta ley en mi caso, en mi empresa, en mi contrato, ¿verdad? Y entonces puedo recurrir a la justicia federal para que caso por caso se analice si se es o no violatorio de la Constitución, como sucede con todas las leyes. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, que tiene aspectos que pueden contravenir el artículo 123 constitucional, y entonces pues pueden unos trabajadores demandar, ¿verdad?, esos aspectos de la ley que le parecen que le afectan en sus derechos constitucionales. No sé si lo estoy interpretando bien, pero me parece que no puede volverse a someter la inconstitucionalidad, la presunta inconstitucionalidad, al menos no con estos argumentos que presentaron los que emprendieron estos juicios de inconstitucionalidad. Bueno, la cosa es más complicada de lo que parece. Así como tú lo dijiste, Olga, está muy bien dicho, sobre todo para ser una periodista, está muy bien dicho. Pero los abogados tenemos obligación de meter el bisturí más a fondo porque es nuestro trabajo. Y más los profesores de Derecho Constitucional, tenemos que hacerlo con mayor penetración. El bisturí tiene que ir más al fondo. Entonces, repito, ya no se pueden intentar acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad ya no se puede. Esa institución, esa figura, esa vía quedó cerrada la semana pasada. Pero hay otras vías. Hay otras vías que se llaman juicios de amparo. Se llaman juicios de amparo. Y cuando... Sí, fue la palabra que usó el embajador. Juicios de amparo. Esa fue su convocatoria. Sí. Muchos. Es que ya hay muchos juicios de amparo en trámite. Juicios de amparo que fueron iniciados bajo un principio que se llama de la autoaplicatividad de la ley. Dentro de los primeros 30 días de vigencia de la ley, hubo un montón de demandas de amparo y hubo casos, pues fueron muy famosos, aquellos de aquel juez que se hizo muy famoso, juez de apellido, ¿cómo? Tagle. Tagle. El juez Tagle o algo así, no recuerdo bien, que se hizo muy famoso porque de manera abrupta, lo digo con toda precisión, de manera abrupta, pronunció una resolución notoria, manifiesta y claramente violatoria de la ley de amparo cuando decretó la suspensión total de la ley. Eso es una osadía. Eso es una gran osadía, al grado de que esa resolución de suspensión con efectos generales de la ley fue revocada a la vuelta de unos cuantos meses. Un tribunal colegiado de circuito superior del juez la revocó y quedó ya, esa suspensión quedó sin efectos. Pero eso es nada más el mecanismo suspensional. Están en trámite muchos juicios de amparo de dos tipos. Unos, los juicios de amparo iniciados dentro de los 30 días siguientes
iniciados dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley, que se llaman amparos contra ley autoaplicativa. En ese caso, no necesitas demostrar que hay un acto de aplicación en tu perjuicio, porque porque alegas que la ley te perjudica de entrada totalmente sin que se te haya aplicado. Y esos están en trámite. Después, cuando pasaron esos 30 días, siguió habiendo más demandas de amparo y las va a seguir habiendo otras que se van a ir promoviendo a través de un acto de aplicación. Me afecta en mi contrato, me afecta en esto, me afecta a mi empresa tal, en esto, en aquello, y va a seguir creo que es literalmente correcto decir una lluvia de amparos que van a seguir cayendo ante jueces de distrito y luego van a pasar a colegiados de circuito y algunos llegarán a la Suprema Corte para ser sentenciados. Son acciones que todavía las empresas que se consideren afectadas pueden seguir luchando contra esa ley. Eso es perfectamente posible y sí puede llegar a la Suprema Corte otra vez, pero ya no por vía de acciones de inconstitucionalidad, sino por vía de revisiones de sentencias de jueces de distrito que la Suprema Corte decida atraer discrecionalmente y sentenciarlas. Y si en alguno de esos juicios de amparo la Suprema Corte declara fundada la acción de amparo y ampara a una de las empresas quejosas, a algún quejoso, con base en esas sentencias, la Corte está facultada por la Constitución, por la ley, para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Así como, déjenme traer como ejemplo, hace unos cuantos meses la Suprema Corte resolvió un caso de Coahuila relacionado con el aborto, una acción de inconstitucionalidad que provenía de Coahuila. Bueno, cuando dictó su sentencia, emitió por separado una declaratoria general de inconstitucionalidad de todos los códigos penales del país que establecen el delito de aborto y todos le aplaudimos. Qué bueno, qué bien que la Suprema Corte emitió esa declaratoria general de inconstitucionalidad del delito de aborto. La derecha religiosa mexicana no se esperaba ese baño de agua fría, pero ese es otro tema. Eso mismo podría llegar a pasar por la vía de juicios de amparo contra la ley de industria eléctrica. Por eso es que hay 7 jueces supremos dijeron sí es inconstitucional. Ahora, Sí. esos 7 jueces que dijeron que es inconstitucional, ya cuando tú analizas los 7 temas de la ley y cómo fueron las votaciones, ya no aparece tan homogéneo los siete jueces, porque en cada una de los temas hubo votaciones y en esas votaciones hubo criterios diferentes entre esos mismos 7 jueces, lo cual a mí me parece muy interesante. O sea, no fue una votación así en bloque de 4 votando todo a favor y los 7 votando todo en contra, sino que muchos de los puntos de los 7 puntos en que fue la votación para declarar la constitucionalidad o no inconstitucionalidad de esta ley, hay votos diferentes entre los jueces. Eso me parece muy importante. Yo estoy esperando, y si ustedes ya la encuentran, les agradezco si me la mandan. Estoy esperando la sentencia escrita. La sentencia escrita, el fallo escrito de ese día, porque viene el fallo completo y vienen los votos disidentes y vienen las votaciones diferentes, todo el debate viene escrito. ¿Es toda la minuta? ¿A eso te refieres? A la minuta. Toda la sentencia escrita, porque sí, eso es lo que quiero y les pedí a mis colaboradores que lo busquen y todavía no me la dan, así que si ustedes la tienen por ahí, ya se publicó. Sí, te la enviamos, pero sí te comento, Daniel, que hay ministros que, por ejemplo, de los 7 puntos,
solamente 2 puntos los votaron en contra y todos los demás los aprobaron, ¿no? Como también hay el caso de una ministra que de los 7 puntos o 7 temas que votaron caso por caso, pues de esos 7, pues en 6 declaró que es inconstitucional y nada más avaló 1 como constitucional, pero ahí hay una votación muy diferente. O sea, no se trata de que en bloque tengan los mismos argumentos en contra. Incluso algunos de ellos se contradijeron en la votación y terminaron votando como a favor, como constitucional, algunos de estos puntos. La mayoría de ellos votaron 4 o 3 en contra y todos los demás los votaron a favor de estos temas. Creo que eso es interesante a la hora de ver cómo se puede votar caso por caso de los amparos que se vayan a presentar. Bueno, es que lo que pasa es que también no se puede saber de antemano porque las demandas, los juicios de amparo se sentencian con base en agravios. Así es. Agravios, y agravio significa un argumento que está en la demanda. Sí. Depende de los abogados, pues, finalmente. Cada abogado, los abogados que trabajaron para esas empresas quejosas redactaron sus propios argumentos, y cuando se sentencia un amparo, los jueces de amparo lo que hacen es calificar de fundados o infundados esos argumentos, y así llegan hasta arriba, hasta la Suprema Corte. Entonces, Daniel, para que los abogados finalmente tengan una idea clara desde el punto de vista legal de cómo van a presentar los amparos en caso de que sea necesario por parte de sus clientes, van a tener entonces que hacer un examen exhaustivo de ese debate que se dio precisamente para conocer qué sí pueden invocar y qué ya no van a poder invocar. ¿Es así? Es correcto. Ya hay demandas de amparo que están en trámite desde hace mucho tiempo, desde 1 año, y otros que más recientes, pero los que vengan, las demandas de amparo que vengan, los abogados que las trabajen, las demandas, pues por supuesto que van a leer esta sentencia para ver qué pueden sacar de aquí en apoyo a la defensa de sus clientes. Esa es la estrategia del juicio de amparo. Tengo entendido, no sé si tú dices eso, Daniel, pero en cuanto se dio la sentencia de constitucionalidad de la ley, el presidente creo que en automático también dijo, bueno, con esta resolución tal y como se dio, casi el 50% de las solicitudes de amparo que teníamos de esos miles de amparos que se metieron por la cuestión de la ley, más de 3,000 más de 3,000, creo que la mitad estaban ya totalmente desechados por la misma fuerza de la simple resolución. Habrá que ver cómo quedaron y esa otra mitad, y ver más aparte los que se sumen ahora, una vez que ya se dio este dictamen por parte de la Suprema Corte de Justicia de declararla constitucional, y ahí sí, cada quien sus argumentos y sus abogados. Así es. Muy bien. Por eso sigue cobrando una enorme importancia política, constitucional, el hecho de que la Corte, de que el Congreso de la Unión vote aprobatoriamente la reforma constitucional y se dé vuelta en los estados, porque eso sí, si se reforma la Constitución, ahí sí se acaba, toda esa impugnación se muere. Y además es más difícil revertirla otra vez, como lo decía Armando, o sea, una ley que se aprueba nada más con la mayoría de votos, con la mayoría simple de 50+1, pues es muy fácil, relativamente fácil de tumbar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la reforma constitucional, que se inicia el debate y quizá la votación mañana mismo en el Pleno de la Cámara de Diputados. Oh, sí, quizá ustedes recuerden, nomás como una mera remembranza, cuando López Portillo expropia los bancos hace 1000 años, ¿no? Hace tantos años, López Portillo expropia todos los bancos y enfurecen los dueños de los bancos y van y contratan abogados y piden amparo, empiezan a proveer demandas de amparo. 1982, amigo. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, dijo con las lágrimas en los ojos, limpiándoselo. Pero 2 semanas después de que decretó la expropiación de todos los bancos, el presidente López Portillo recibió en Los Pinos
a todos los dueños de los bancos enfurecidos, pero verdaderamente furiosos con el presidente de la República, y le lanzaron unos discursos inusitadamente agresivos para un presidente como López Portillo, de manera que lo hicieron enojar, y se dio mucha publicidad en aquel tiempo a que el presidente les contestó, cuando todos se desahogaron, les contestó: miren, esa reforma, esa expropiación bancaria es irreversible. No nos van a ganar, dijo. No nos van a ganar. Les anuncio de una vez aquí mismo que voy a mandar hoy mismo una iniciativa para reformar la Constitución, para acabarles todos esos amparitos. Así es, sí. Sí. Todos esos amparitos se los voy a acabar, les dijo López Portillo. ¿Y saben qué lo que hizo? Sí lo logró. Sí. Entonces, ese mismo día entregó a las cámaras su iniciativa para agregarle unas palabras y cambiar otras del 27 constitucional, y luego la votó el Congreso inmediatamente, la votaron las legislaturas de los estados, pero más que inmediatamente, y se publicó 2 semanas después, ya estaba publicada en el Diario Oficial la reforma que el presidente les echó a la cara a los banqueros. Estábamos en los tiempos de los presidentes priistas, por supuesto, año 82. Efectivamente, como bien lo dice Olga, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y ahora tenemos un debate constitucional de muy alto nivel, y creo que todos tenemos que seguirle exigiendo a los senadores y diputados que aprueben eso. Aquí en Mexicali ayer supe de un grupo de gente de las resistencias que ya anda buscando a la senadora de California, a la senadora Alejandra León, que la anda buscando para decirle: oye, senadora, tu voto en favor de esto. Porque la senadora tuvo el descaro de publicar, de vanagloriarse de que ella va a votar en contra. Ella va a votar en contra. Pero, ¿cómo, señora? Usted no puede votar en contra de eso. No puede ser así de traidora. No puede ser eso. Tiene que votar en favor de... Y ayer había un grupo de gente de la resistencia circulando mensajes de una carta que le van a hacer llegar, si no es que ya la recibió, diciéndole: oiga, usted tiene que votar. Me gustó mucho lo que se estaba diciendo en redes sociales sobre ese punto, porque la carta para la senadora fue redactada por personas muy competentes. Ustedes ya lo conocen, lo han tenido en Cuatro Vientos, a Iván Martínez. ¿Y cómo no? Sí. Martínez es un hombre muy competente, muy conocedor del medio de que estamos hablando, de la industria eléctrica, y explicó muy bien en su documento, le explicó a la senadora que lo que ella estaba diciendo como argumento para votar en contra de la iniciativa es una falsedad, es un error grande. Entonces ahí anda el tema, pues al menos estamos hablando del voto de la senadora que sí. Oiga, Aquí lo está diciendo precisamente la maestra Almaraceli Piña, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Bueno. Correcto, exigimos votos a favor de la reforma eléctrica. Y bueno, ha estado como siempre la profesora Almaraceli, le mandamos un afectuosísimo saludo. Qué bueno. Pues ojalá que ella y que Iván Martínez vinieran a Cuatro Vientos para que expliquen lo que están haciendo para buscar a la senadora. Sí, vamos a pedirles a pues Alma tiene su programa, y a Iván que participen en este programa. Claro. Oye, Daniel, bueno, pues nada más comentar, ahorita que estabas hablando de todos los personajes políticos, incluido Lincoln, cómo enfrentan los intereses de la nación y del pueblo, o cómo se inclinan hacia las transnacionales y los grupos oligarcas. Y todo lo que tiene de simbolismo, lo que dejan, su testamento político, todo esto que mencionaste, me hizo recordar que López Obrador es un hombre de muchos simbolismos también. Claro, así es. Siempre maneja este sentido profundo, ¿no?, de los contenidos de sus mensajes, afianzado en símbolos, como el símbolo, por ejemplo, de convertir Los Pinos en un museo, los símbolos de que ayer lo inauguró ya, de ir a las Islas Marías
que era un lugar de muerte, de prisión eterna, y convertirlo en el centro recreativo José Revueltas. Y ayer que fue a votar, el símbolo enorme de Emiliano Zapata, que coincidió la elección con el aniversario luctuoso del caudillo del sur, y cómo él votó en su boleta, viva Emiliano Zapata. Y tiene un simbolismo profundo porque Zapata no solo lucha por la tierra, la consigna es tierra y libertad. Y estábamos hablando ayer de las libertades políticas de los mexicanos, de las y los ciudadanos mexicanos, ampliado esto con la reforma democrática participativa. Y a propósito, Daniel, ya será motivo de otro programa analizar el voto por los estados. El norte es tradicionalmente abstencionista, es donde se acentúa más el abstencionismo en prácticamente todas las elecciones. Aquí se gana realmente por la primera minoría, la minoría de la minoría, ¿verdad? La minoría menos débil es la que gana las elecciones desde hace tiempo en el norte del país. Pero parece ser que el centro y ahora el sureste, con todas las obras de esta cuarta transformación, se volcaron a las urnas. Hubo estados con 500, 600 mil votos, que es el equivalente a una alta votación en una elección constitucional. Y llamó la atención que todos esos estados son aquellos en donde se están construyendo obras como el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, de paso, me parece que esta votación por la ratificación del mandato, que es el resultado que dio la consulta, es también el aval a las obras realizadas que se están realizando. Esto me parece importante señalarlo, Daniel. Oh, yo estoy muy contento, soy uno de los millones de mexicanos contentos de tener la oportunidad de un presidente como este, que tenemos que merecerlo. La votación de ayer fue un respaldo importante. Pues yo les agradezco mucho, me tengo que retirar. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de preguntarte sobre el tema de lo que tú sugerías, de que ahora es el tiempo también de los bajacalifornianos. Y me gustaría ver si en algún momento, Daniel, tuviéramos la oportunidad de platicar sobre esto, porque esa es la siguiente misión relevante que tenemos que hacer acá en Baja California, que esta revocación de mandato sea también una realidad en el estado de Baja California, y no nada más para la gobernadora, sino también para los municipios que tanto daño le han hecho a la célula de la República Mexicana, que es los ayuntamientos, los municipios, y también los diputados tanto estatales como federales, porque, oye, ahí hay una serie de intereses totalmente ajenos al pueblo de Baja California, y eso ya no lo debemos de permitir, Daniel. Yo propongo que el próximo lunes tomemos ese tema. Lo retomamos sin falta. Bueno, gracias, hasta luego. Mexicali. Un abrazo a toda la gente que nos sigue de Mexicali y en especial a las resistencias. Así es. Hasta pronto. Amigos y amigas, nos regresamos en unos cuantos minutos más. Estamos pendientes ya de Arnulfo Estrada, nuestro queridísimo amigo, cronista oficial de Ensenada. Vamos a tratar un nuevo programa sobre 4 fotógrafos europeos. Tengo entendido que está así el tema. Sí. 4 grandes fotógrafos europeos que también dejaron testimonio aquí de la presencia que tuvieron en Ensenada, cuando Ensenada todavía era una pequeña localidad de no más de 15,000 habitantes. Los años 30 del siglo pasado. Aquí está, ya Arnulfo dice, estará al pendiente, en un momentito más regresamos. Arnulfo, ya te voy a mandar en este momento la guía para que entres. 4 vientos, periodismo de la red, donde todas las voces se encuentran bien, eco, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en nuestro programa del día de hoy con Los Innombrables. Hasta luego.